Resulta verdaderamente paradójico que en una época con tantísima comunicación haya tanta soledad. Y es por una sencilla razón. Es porque la comunicación que estamos teniendo es tremendamente superficial. Y el ser humano tiene anhelo de una conversación más profunda, de un encuentro más enriquecedor. La soledad puede llegar a matar. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser de encuentro, y cuando tú te sientes solo, activan con mucha facilidad partes de nuestro sistema nervioso que solo se activan cuando uno se siente en peligro, cuando uno se siente aislado. Cuando el ser humano tiene anhelo de encuentro, hasta la cosa más pequeña puede marcar una enorme diferencia. Y sobre todo eso, ser sensibles a un problema que es enorme, porque quien se siente solo no va por ahí con un megáfono contándolo. Hay que tener esa agudeza sensorial para descubrirlo y hacer ese pequeño esfuerzo, un esfuerzo sin ruido, un esfuerzo sin parafernalias, para que esa persona sienta que hay alguien que se ocupa, que hay alguien que se preocupa, que hay alguien que está, a lo mejor en la distancia, pero aún así que piensa en ella. ¿Qué superpoderes tenemos? Bueno, yo creo que el primer superpoder es el superpoder de ilusionarte, es decir, lo que es la inspiración, una propuesta, una visión que le trascienda, es decir, que no terminen en el yo, mío, para mí. Lo segundo que le mueve es la capacidad de poner en marcha su creatividad, su capacidad de comprensión en profundidad de aquellas realidades que no son evidentes. El tercer superpoder que tiene es el superpoder de ponerse en marcha siendo inasequible a lo que es el fracaso, es decir, levantándose cada vez que se cae. Esta capacidad del ser humano de ir aprendiendo a medida que se cae es algo que nos ha ayudado a lo largo de toda nuestra historia. Lo que pasa es que muchas veces o no estamos suficientemente inspirados porque no tenemos una visión, o no ponemos en marcha el proceso creativo y ni siquiera tenemos una estrategia, o sencillamente pensamos que las cosas suceden solas. Lo que pasa es que uno tiene que tener primero una inspiración, una estrategia y un entrenamiento. La inspiración es saber que en ese día se pueden abrir posibilidades que ni siquiera te imaginas. ¿Quién soy yo para decir que ese día no va a ser un día extraordinario? ¿Cuál es la estrategia que utilizo? Pues, por ejemplo, algo tan sencillo como pensar en 5 personas a las que yo realmente expresaría gratitud. A veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos y que muy pocas personas tienen. Este ejercicio tan sencillo de pensar antes de levantarte de la cama, justo al despertarte, en 5 personas a las que tú quieras, a las que tú valores, que estén añadiendo valor en tu vida, en tu existir, se ha demostrado no solamente que hace que te encuentres, que te levantes con mejor ánimo, es que se ha visto que tiene un impacto, por ejemplo, en los niveles de glucosa, en los niveles de lípidos, en los niveles de tensión arterial. Y la parte de entrenamiento es que esto no es un día agradezco y el otro no. Es decir, si me lo tomo en serio, digo, si esta estrategia realmente tiene sentido y me explican por qué tiene sentido, por lo menos tengo que darle la opción de que funcione. Esto de lo voy a probar a ver si funciona, lo pruebo un día y si no ha funcionado como me gusta, no sirve, eso es la excusa fácil para mantenerse atrapado en modelos viejos mentales que nos tienen muchas veces tremendamente esclavizados. El cerebro humano está tan preparado para los cambios que hay uno de los 2 hemisferios del cerebro que está especialmente diseñado para adaptarse a los cambios. Si es así, si el ser humano es hijo del cambio, ¿qué es lo que nos hace tan resistentes al cambio? Y aquí hay que entrar en otra dimensión, mucho más sutil, porque es una dimensión metafísica. Es una figura que tenemos, una especie de programación mental que se llama ego. Entonces, el ego busca sobre todo controlar, busca la seguridad, busca la certeza, busca el estatus, busca el reconocimiento, busca encajar como sea. Y todo lo que sea un cambio, todo lo que sea abrirse a la incertidumbre implica descontrol. Implica a lo mejor perder estatus, porque claro, ya no puedo demostrar lo que sé en un terreno en el que no sé. Puedo perder reconocimiento. A lo mejor me exige entrar en contacto con otras personas y no, digamos, entre comillas, con mi antigua tribu. Y el ego se rebela contra esto. Claro, el ego tiene mucha fuerza porque de alguna manera utiliza todo lo que es la arquitectura cerebral
para que experimentemos un proceso de cambio como una amenaza. Curioso, es como si a un ordenador que está perfectamente preparado para hacer frente a un desafío, el que sea, le colocamos un software, yo diría un virus, que inutiliza ese ordenador. Y yo creo que el ser humano no tiene ni idea de quién es. Digamos que hay tres capas en el ser humano. La primera es quiénes somos en realidad. Es el ser en letras mayúsculas. Es nuestra esencia, que es por naturaleza hermosa, bella, capaz, inteligente. Hay una serie de razones que nos llevaría tiempo explicar, por las cuales el hombre, el ser humano, empieza a tener una idea de sí mismo que no se ajusta para nada. Entonces genera una sensación de que no es suficientemente capaz, no es suficientemente bueno, no es suficientemente querible. Eso es la capa que se llama del temo ser, yo temo ser así. Como nadie se manifestaría de una manera fácil mostrando aquello que teme, ha de crear una nueva capa. Esa capa es el pretender ser. Conocer el ser humano es traspasar esas capas de la cebolla y tocar su esencia. El héroe no pensemos que es un ser grandioso, un ser invulnerable. El héroe es una persona que en un momento determinado, es cualquiera de nosotros, cualquier persona normal, escucha una llamada. Y esa llamada es adentrarse en un territorio nuevo, en un mundo desconocido. Y a pesar de que no puede controlar ese entorno, da un paso adelante. Empiezan a ocurrir una serie de cosas en ese mundo, empieza a encontrarse con lo que se llama sus ayudas y sus sombras. Y a través de caminar por ese terreno desconocido, descubre de sí mismo cosas que le ayudan a transformarse. De tal manera que cuando vuelve al mundo del que partió, es un ser que se parece mucho más a quien es en realidad, no a quien creía que era. Yo creo que el ser humano ha de observarse a sí mismo no enjuiciándose como bueno o malo, sino intentando comprenderse. Entonces yo quitaría, no quiero decir por supuesto que no exista ni una ética ni una moral, por supuesto, en el campo del que estoy hablando yo es el campo de la consciencia. Entonces la consciencia no se amplía juzgándose, la consciencia se amplía observándose con un espíritu de curiosidad y de fascinación, como decía Albert Einstein, abriéndonos la belleza al misterio. La guía para avanzar en el camino del héroe, la primera que yo describiría es la guía de la humildad. La palabra humildad no goza de especial glamour y sin embargo procede de la raíz latina humus, que es lo que fertiliza la tierra. Yo creo que la humildad es la virtud más importante de todas porque es aquella que nos permite acercarnos a las cosas con la mirada limpia de un niño, sin ir con prejuicios, con ideas preconcebidas, con ideas de se ajusta o no se ajusta a lo que yo pienso, sencillamente abriéndose a la experiencia. La segunda cualidad creo que es el valor. El valor no quiere decir no tener miedo, el valor quiere decir no dejar que el miedo te paralice en aquellas cosas que son realmente importantes. Entonces, el valor es ese compromiso de dar la cara, de defender aquello que verdaderamente merece la pena que se le defienda. Lo tercero creo que es un cierto sentido de aventura y de curiosidad. Nuestro nivel de felicidad tiene mucha relación con el nivel de incertidumbre en el que nos podemos introducir y en el que a su vez nos podemos sentir cómodos. Sin esta hambre, sin esta sed por crecer o por evolucionar, creo que es difícil avanzar por el camino del héroe. Llegar a cierto nivel en la vida, a cierto nivel de éxito, pide una enorme dedicación. Que quien no esté dispuesto a poner esta dedicación no podrá llegar probablemente a hacer realidad sus sueños. No basta solo la inspiración y tener una buena estrategia. Hay que estarse entrenando constantemente. Y creo que hay otro punto, para no extenderme más, que es el de la contribución. Yo creo que el camino del héroe no es un camino que se recorre solo. Yo creo que el camino del héroe es un camino que se recorre para beneficiar a otros.